gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. En este lunes, iniciando esta semana, 6 de diciembre, recibimos aquí a José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, que nos pone al día con el tema del PLD. Buenos días, José, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal y usted? Tenía tiempo, ¿Qué de no tal, lo Gilbert? veía. Bienvenido, Así es. Dantes. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, José. Bien. Cuéntenos cómo va el tema del PLD y sobre todo en esta víspera de Navidad. Veía a Charlie Mariotti que estaba diciendo el día del encendido del árbol de Navidad en el Palacio que le quedaban solamente 2 Navidades al gobierno. Bueno, realmente le quedan 3. 3. Claro, esta, la Ajá. del 22, la del 23. Ok. O sea que Ah, le en quedan ese caso 3. serían 3. Ok. Claro, porque en este caso Charlie hay como que que contó contar. mal. ¿Eh? Charlie como que contó mal. No, lo que O pasa es loco porque quiere que se vayan. no, lo que pasa es que él quizás esta no la había contado porque entendía que... Pero entonces, que si le estaba. quedan 3 Navidades, contando esta al partido actual de gobierno, el PRM, ¿quién sustituiría eso en el 24? Porque está la disputa en la oposición de la Fuerza del Pueblo con un Leonel que viene creciendo fuerte y el PLD que ahora tiene otra candidata, Karen Ricardo, que se lanzó también. Precandidata. Precandidata, En perdón, este sí. caso. Realmente ya ahí vamos a ver, dependiendo de cuáles finalmente sean los escogidos, si nosotros estamos claros que en los otros partidos ya tienen predeterminados quiénes van a ser. Claro. En el caso nuestro nos encontramos en un proceso de socialización en cuanto a los aspirantes a la precandidatura presidencial, porque algo que se debe tener claro es que todo este proceso que han iniciado varios de los compañeros es un proceso de promover sus aspiraciones a una precandidatura a lo largo y ancho del país. Un posicionamiento, pero no solo de ellos, sino de su mensaje, de ese mensaje que ellos deben en este caso llevar a la militancia de nuestro partido, a la dirigencia de nuestro partido, a los fines de que vayan conociendo lo que es la visión país que tienen cada uno de ellos. Entonces yo creo que esto realmente es algo extremadamente positivo porque nuestro partido se mantiene con un activismo, con un dinamismo que va de la mano con el proceso de reestructuración interna que estamos llevando a cabo para transformar las estructuras medias y las estructuras de base a los fines de ya estar en plena capacidad de contar con un nuevo partido en todo el sentido de la palabra. José, ustedes han fijado octubre de 2022 como la fecha en la que ya el PLD debería tener candidato presidencial, pero la ley establece unos plazos que no se corresponden con esto. Incluso, te escuché decir en una entrevista como que podrían utilizar el método de encuestas para determinar algunas candidaturas. Me gustaría que explicaras en detalle cuál sería el mecanismo a utilizar sin que riña la ley y sin que se puedan ver afectados los precandidatos, no solo en el nivel presidencial, sino también en otros niveles. Sí, mira, lo que ocurre es que la ley es clara en cuanto a la elección del candidato, y da un plazo para la elección de los precandidatos, ¿no? Que es en julio del 23 y de julio del 23 a octubre del 23, entonces ya se deberían llevar a cabo los procesos internos en los partidos o con las primarias a los fines de elegir a un candidato. No hemos aquí planteado la elección de un candidato o candidata en el 22, sino escoger un aspirante que represente la precandidatura para inscribirla, presentarla, aprobarla oficialmente como manda la ley en octubre del 23. Ustedes pueden contar con la certeza de que nuestro partido va a hacer un proceso de selección que cumpla con lo que dice la ley 3318, porque somos respetuosos de la Constitución y de las leyes dominicanas. Entonces, ¿qué es lo que estamos explorando? La posibilidad de implementar un mecanismo que en función de los mandatos del artículo 216 de la Constitución, que le dan plena libertad y autonomía a los partidos para autoorganizarse, montar un proceso que permita preseleccionar a uno de los 5 aspirantes y que ese sea un precandidato, ¿no? Que no se oficializará hasta julio del 2023. Pero igual, en alguna medida, eso le, digamos, impediría a cualquier otro que tenga el interés
de participar cuando la ley establece que se participe. No, pueden participar, se pueden inscribir. No, no se coartará ese derecho. O sea, si yo en julio, perdón, Sí. si yo en marzo de 2023 digo, no, yo quiero ser candidato presidencial precandidato presidencial del PLD y correr y ver la suerte. Puedes Tiene hacerlo. Podrá hacerlo, Claro. pero ya una preselección en 2022. Bueno, pero entonces, si tú quieres, lo puedes hacer ahora, inscríbete ahora, para que esa preselección que Vaya haya corriendo. en el 22, tú estés Y si- incluido y si no se en dieron ese cuenta. balotaje. Pero- ¿Eh? Y si no se dieron cuenta, ¿hasta qué fecha es? ¿Hasta No, marzo? Julio no, 2023. Es que Según la ley. no, es que van a darse cuenta porque esto es un proceso que debe cumplir con unos requisitos de publicidad previa, Ok. como manda la ley, donde se le haga saber a toda la membresía de nuestro partido que nosotros vamos a hacer un proceso. ¿Cuál? No sabemos todavía, pero va a ser un proceso que no viole la ley porque estamos claros que en el 22 no se pueden hacer ciertos, vamos a decir, mecanismos de selección, pero el que se estructure para tales fines, tú puedes tener la plena certeza de que va a cumplir, de que no va a violar ningún tipo de disposición legal. Entonces, ¿qué ocurre? Si ya a la militancia, a la dirigencia del partido, se le informa eso con tiempo suficiente, usted en su estrategia política sabrá si le conviene salir ahora o si le conviene salir en julio del 23. Ahora, no le limitaremos ese derecho a aspirar. Cuando se decida qué mecanismo se va a seleccionar, si el de unas primarias en el 23, si el de encuestas, si el de una convención, asamblea de delegados, el que se haya inscrito en julio competirá con el aspirante que haya sido preseleccionado en octubre del 22. Dantes, hay en baloncesto algo que se llama gardeo bajito o a cancha entera. Cancha a cancha, sí. Y Andy parece que tiene una cancha, un gardeo bajito contra Danilo Medina. Porque Jenny hay Berenice. Jenny Berenice y doña Miriam Germán Brito, una jugadora muy buena. Porque la cantidad de auditorías que han salido, todo apunta directamente a Danilo Medina. Y se dice que en los próximos días o en enero, un grupo de los dirigentes del PLD altos pudieran estar tras las rejas. Miren, yo no lo veo así, de verdad. Yo no lo veo así y yo te comentaré por qué. Lo primero es que las imputaciones que se han hecho son a individuos en particular. Y eso no implica al expresidente Medina. Número uno. Número dos, como la misma procuradora ha dicho en cartas, en declaraciones, la tesis del Ministerio Público no es palabra de Dios. Es una versión de las partes que debe ser sometida a un contradictorio en un tribunal. Entonces, Claro que es sí. en un tribunal que se determinará la inocencia o la culpabilidad, la participación real o no de los procesados en los hechos que se les imputan. Entonces, por otro lado, la Cámara de Cuentas ha ido haciendo público unos informes preliminares, pero esos informes tienen que ser sometidos al principio de contradicción. ¿Qué quiere esto decir? Que las auditorías deben ser socializadas con los auditados y los auditados deben tener la capacidad de ripostar, de responder a los hallazgos de las auditorías. Entonces, eso es algo que realmente hay que ver con mucho cuidado porque independientemente de que la Cámara de Cuentas diga hay una cantidad de fondos que se llevaron a cabo en obra y no hay el sustento suficiente. Bueno, pero ¿ustedes buscaron ese sustento suficiente? Sí, no lo encontré, pero quizás el auditado dice, miren los sustentos aquí. Entonces, ya esa tesis, esa teoría se cae. Todo el que es contable sabe bien que usted muy bien puede identificar prima facie una serie de cosas que tú dices, bueno, aquí falta esto, aquí falta aquello. Y el que está siendo contabilizado dice, no, pero espérate, yo tengo este documento aquí y este documento acá. Podemos nosotros contar con que las instituciones, con que quienes dirigen las instituciones van a hacer la debida diligencia de obtener todas las informaciones de procesos pasados desde hace muchos años en tiempo oportuno para que ese informe de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, si te daba 10 o si te detectaba 10 irregularidades, en vez de 10 fueran 3, porque los documentos están ahí disponibles. Entonces, no es porque la Cámara de Cuentas diga
que pasó esto y que pasó esto, que eso ya es la palabra de Dios o que eso es así. Eso tiene que demostrarse en un tribunal. ¿Usted entiende que es una persecución política del gobierno? Mira, a mí me preocupa desde hace meses. Yo he estado viendo el accionar de este Ministerio Público y no me queda duda que lo que se está dando aquí es el uso de la justicia como un arma política. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú te vas y analizas los procesos que se han iniciado, que se han desarrollado, los allanamientos, los arrestos, coincidencialmente siempre pasan en un momento en que el gobierno está en una crisis, o en una crisis de popularidad, una crisis con la opinión pública, o en una presión por las redes sociales. Pero cuando aparte de un proceso que tú me dices a mí que está blindado, si está blindado, ¿por qué tú tienes que pedir 4 meses de prórroga? Si tú tienes un camión de prueba, ¿por qué razón tú tienes que hacer un aparataje? Muchas veces la forma daña el fondo. Y hemos visto como la propia procuradora, desde la carta que hizo pública aquella vez para las alertas migratorias, hizo saber que convocó a una reunión y que llegaron 2 personas ajenas al Poder Judicial para pedirle que dejara sin efecto la disposición de levantar todas las alertas migratorias. Entonces ahí hay una influencia externa al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes fueron esas 2 personas que no pertenecen al Poder Judicial a una reunión en su despacho con Wilson Camacho, con Jenny Berenice, con el director de Migración, para tratar el tema de todas esas alertas hace casi 4 meses? Pero su último discurso en la Cámara de Comercio, donde ella reconoce que todo proceso penal se debe llevar a cabo guardando la dignidad de las personas, guardando el debido proceso, no sobreexponiendo en los medios de comunicación. ¿La están desautorizando o lo están haciendo diferente a lo que ella dice? Mira, yo lo que realmente creo es que el discurso que ella dio no se corresponde con lo que sus subalternos están haciendo. 2 ministerios públicos, básicamente. No, yo no diría que 2 ministerios públicos. Yo diría que un ministerio público que no lo controla Miriam Germán. ¡Ay! ¿Y en manos de quién está entonces? No, déjalo de ese tamaño. No, yo creo que realmente habría que preguntarle. Un ministerio público que no está controlado por Miriam Germán. ¿Por quién? No. ¿Por Jenny Berenice y Wilson Camacho? Yo no sé. Yo no sé por quién. Pero alguien tiene que estar no, controlado. puede ser controlado por alguien fuera de la Procuraduría. Gracias a José Dantes, que vino y regó pólvora aquí. Si le echaron un chin de chispa, esto explota. Gracias a José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Con él vamos a una breve pausa comercial. En breve ya está con nosotros el doctor Bautista Rojas Gómez, senador de la Fuerza del Pueblo, que comparte con nosotros temas importantes. No se muevan.